Producciones Switch Podcaster. Vivir con Sentido es un espacio hecho especialmente para hombres y mujeres que tomaron la decisión de cambiar. Soy Analí, psicoterapeuta. Acompáñame a descubrir tu mejor versión. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa, este podcast de Vivir con Sentido o con sentidos, como ustedes quieran, ¿no? Pero nuestro objetivo, mi objetivo es llevar a ustedes información acerca de la psicoterapia, que muchas veces es terapia también de uno a uno en consultorio con paciente, ¿no? Es más conocida así. Estoy muy contenta y agradecida con la vida, con mi maestra, doctora Gaby Vázquez, que ahorita van a saber más de ella en este programa que vamos a hablar de depresión y ansiedad. Ella yo la conocí en la Universidad Gestal, donde crucé la licenciatura. Ella es mi maestra muy conocida y la verdad estoy muy, muy contenta y orgullosa de que se haya dado el tiempo de estar aquí para llevar a más gente la información, porque de verdad es pepita de oro todo lo que habla Gaby. Y bueno, Gaby, muchas gracias por estar aquí, por tomarte la molestia de venir a este programa y dar un poquito de difusión de información acerca de tantos temas que tú sabes, que uno de ellos es depresión y ansiedad. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias primero que todo por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo siempre. Un gusto. Ahora, les voy a hablar un poquito de la bibliografía de Gaby porque se me hace súper importante. Médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, maestría en psicoterapia gestal por la Universidad Gestal de América. Posee un máster en programación neurolingüística, conocida como PNL, técnicas que se utilizan a diario en su vida laboral, especialista en bioneuroemoción. Y hablamos un poquito de nutrición y nutrigenómica, que estás terminando estos estudios, ¿no? Así es una segunda maestría. Está súper interesante y seguramente cuando hablemos un poquito de la alimentación, las emociones que nos comemos, ¿no? Todo esto vamos a invitarla nuevamente porque la verdad es que yo ya la quiero ir a ver ahora para hablar un poquito de estos genes de alimentación que me venía platicando, que está súper padre.
es súper maestra, una excelente psicoterapeuta, yo siempre la recomiendo, muy contenta por ello, de conocerla y que todavía estemos en contacto. Es una persona súper abierta y la forma en que tú explicas, Gaby, siempre me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo porque es muy coloquial y muy, ahora sí que no confrontante, pero es como ver el espejo de que siempre nos contestabas en clases con una pregunta, ¿no? Entonces, ahorita abordando un poquito, no sé si les quieres platicar más de ti antes de iniciar con el tema de depresión y ansiedad. Ok, bueno, pues ya casi lo abarcaste todo. No me faltó mucho. Pero bueno, tengo más de 10 años de dedicarme a la psicoterapia. Para mí es una segunda profesión que me agrada muchísimo, me nutre mucho, aunque a veces la gente piensa que ellos aprenden de mí, yo termino siempre aprendiendo mucho más de todos mis pacientes, de toda la gente que conozco, porque eso me abre un campo mucho más amplio, ¿no? De visión, de tener el contacto con la vida y sobre todo de no desarraigarme del piso para perder el contacto de que estoy tratando siempre con seres humanos. Entonces eso para mí es muy valioso, es muy importante y pues siento muchísima responsabilidad de la persona que tengo delante de mí porque me está abriendo lo más importante que tiene, su corazón. Exacto. Lo más sagrado que yo digo que te entregan y que no se ven en un papel, ¿no? Y que muchas veces es el de las últimas puertas que se tocan, ¿no? Ya para llegar a la psicoterapia y contarte lo más profundo de su alma o su historia de vida, no cualquiera, ¿no, Gaby? Exacto. Exacto, se necesita mucha valentía para llegar a la psicoterapia, ¿no? Cualquiera, sí, desde el estigma lo considera como algo para locos, para gente que es débil, pero en realidad es de valientes el tratar de derrumbar las ideas, las creencias que ha tenido hasta ese entonces para tener un camino mucho más constructivo y sano. Exacto. Y bueno, adentrándonos un poquito en el tema, no sé cómo explicarlo, Gaby, en tema, porque un poquito que leí, me documenté para actualizarme en depresión y ansiedad, pues muchas veces una cosa nos lleva a la otra, que es lo que te comentaba ahorita, ¿no? Así es, muchas veces va combinada, ¿no? Uh-huh. La depresión o la ansiedad, independientemente de cuál inicie antes con los síntomas, pero usualmente es un trastorno combinado del estado de ánimo. Ajá. Y desafortunadamente cuando existe esta combinación es muy peligroso porque es cuando la gente llega a pensar en el suicidio, lo intenta y muchas veces lo logra. Entonces, exacto, una persona que solamente está en la depresión y una depresión profunda carece de tanta energía que no tiene ganas de levantarse, no tiene energía para hablar, para pensar, y entonces es un estado de tal desesperanza que no tiene ni un propósito siquiera de perder la vida, porque es tanta tristeza la que siente que no tiene ni siquiera ganas de morirse. El problema es cuando viene combinado con ansiedad, porque entonces la persona tiene energía para pensarlo, para planearlo y para ejecutarlo. O sea, esos son como estados en la vida de depresión y después ansiedad que te puede hacer saltar de un momento a otro. Exacto. Ahora, para iniciar, Gaby, ¿qué es depresión? Porque mucha gente ya lo utiliza si hay una tristeza, una vulnerabilidad, una situación en la vida, estoy deprimido, ¿no? Y yo sé que hay pues diferentes fases donde tomas la tristeza de un acontecimiento, una pérdida, una situación, pero hay una gran diferencia cuando ya es una depresión como enfermedad tal. Así es, o sea, la tristeza, tenemos las emociones básicas, ¿no? Ajá. La tristeza, la alegría, el enojo, el rechazo o el asco, ¿no? Y el miedo. Ajá. Y la tristeza, pues es una emoción básica con la que siempre vamos a vivir, ¿no? Uh-huh. Y es importante aprender a identificar las emociones para poder darles un rumbo que sea funcional para cada persona. Ajá. La depresión viene cuando afecta a la persona en varios rubros de su vida y lo vuelve disfuncional, ¿no? Lo vuelve disfuncional a nivel social, a nivel familiar, a nivel escolar, laboral, interpersonal, a nivel de pareja o de familia, y entonces empieza a tener varias manifestaciones, ¿no? Varios síntomas que son característicos del trastorno o de la enfermedad, ¿no? O sea, como definición, un trastorno es aquella conducta rígida, ¿no? O inflexible que afecta de una manera tal a la persona que la vuelve disfuncional, ¿no? Ahora, dentro de la depresión no solamente tenemos el trastorno depresivo, sino tenemos episodio depresivo o la distimia, ¿no? ¿Y en qué varía? Los síntomas usualmente tienden a ser los mismos, son más graves, pero lo que los diferencia de uno y otro es el tiempo de manifestación o de duración de los síntomas.
Entonces, bueno, la depresión no es nada más estar triste. Tiene Ajá. mucha connotación, tiene muchos síntomas que progresivamente van afectando a la persona, y aunque la persona aparentemente se va acostumbrando a tener esos síntomas, pues va delimitando mucho, ¿no? La forma que tiene de vincularse con la sociedad, la forma que tiene de expresarse en sus áreas cotidianas, en el trabajo, en la escuela, en la familia, va cambiando su manera de pensar, o sea, su energía va disminuyendo progresivamente. Se vuelve como más retraído, se encierra. Sí, Muchas dentro de las veces. manifestaciones está el aislamiento, justamente que es esta retracción de las personas. No quiero salir, antes me gustaba salir, ahora ya no me gusta salir, no me quiero levantar, no quiero ir a una reunión, no quiero ir a una clase, no quiero ir al trabajo, no me quiero levantar. Existe la anedonia, que es la pérdida del placer por la realizar actividades que antes disfrutaba de manera cotidiana. Está, por ejemplo, también alteraciones en el apetito. Hay personas que las manifiestan de dos formas principalmente. Una en donde tienden a comer más, ¿no? Y la otra es en donde se les va el hambre y ya no comen. Tienen alteraciones en el sueño, ¿no? Que puede ser hipersomnia, ¿no? Con mucho sueño durante todo el día y toda la noche. Y el insomnio, que puede ser también de dos tipos, ¿no? El primario, ¿no? Que se le conoce como la dificultad para conciliar de primera vez el sueño al inicio de la noche, o el secundario, que son los despertares frecuentes durante la madrugada, ¿no? Entonces se pueden presentar los dos o uno u otro. Otras manifestaciones es que haya fallas en la concentración, fallas en la memoria, fallas en la atención. Todo esto van siendo síntomas, ¿no? de la depresión. Hay labilidad emocional. Muchas veces esta labilidad emocional se presenta como irritabilidad. La persona está mucho más irritable, se siente ofendida con mucho más facilidad, o hay más tendencia al llanto, o enojos también con mayor facilidad. Entonces, que muchas veces eso no se toma, perdón que te interrumpa, como depresión, ¿no? O sea, parecería que hay frustración, hay enojo. Así es, ¿no? O la gente que también tiende a categorizar esto como el bipolar, ¿no? O sea, cambios en el estado de ánimo que son en cuestión de minutos o de horas. Dicen, es que eres bipolar. No, esa no es la bipolaridad, ¿no? O sea, tienen fluctuaciones muy intensas y muy marcadas en el estado de ánimo que pueden variar conforme a las horas o conforme a los días, pero puede ser solamente irritabilidad, ¿no? O la tendencia a ser mucho más lábil emocionalmente. Ok. Entonces, todas estas situaciones de la vida que ahorita a muchos nos ha cambiado, o a todos, por el tema de la pandemia, entran muchas pérdidas, entra mucha depresión, los cambios, el miedo. ¿En qué momento uno, como padre de familia o no sé, el gerente de una empresa, puede darse cuenta que es como una enfermedad cuando la persona ya no puede con ella? Esos son los grados extremos, ¿no? Pero sí hay muchas manifestaciones antes, ¿no? Ya no platican igual, tienden a aislarse, hay cambios en el estado de ánimo. En el área laboral o escolar también se puede manifestar como una baja en el rendimiento académico o en el rendimiento laboral. Lo que nos decías. Exacto, la concentración, el que ya no quiere convivir de manera entre compañeros, la colaboración se afecta, existen errores de manera continua o persistente que van subiendo de magnitud, ¿no? O sea, puede ser un error leve, después uno un poquito moderado, más grave, y muchas veces lo primero que hacen es regañar a la persona, ¿no? Y empezar a decirle todo lo que hace mal, a señalarle, a juzgarlo o a juzgarla. Y no hay espacio para que la persona pueda pues decir realmente qué es lo que le pasa, porque muchas veces la persona ni siquiera identifica que algo le está sucediendo, y el problema es que como nunca nos han enseñado a identificar nuestras emociones, pues no sabemos qué sentimos, sabemos que nos sentimos mal, pero al no poder nombrar claramente esa emoción o esas emociones o sentimientos, entonces eso que sentimos nos controla a nosotros. Exacto, entonces ahí es muy difícil el darse cuenta, ¿no, Gaby?
Así es porque no tenemos esta cultura y Exacto. hablo del modelo educativo en general y no solamente de la parte de la instrucción que viene de la escuela, sino de la educación que viene de la casa. Desde la casa. Que no tendemos esta conciencia a ponerle atención a las emociones. Así es, entonces una de las cosas que yo siempre repito en los programas es el tema del autoconocimiento, de conocer las emociones, ¿no? De ver las creencias donde venimos, actualizarlas cuando ya somos adultos. Ahora vamos a saludar un poquito, tenemos a José Elías. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza, depresión y melancolía? Y tenemos a Lucero Saldaña. Hola, Lu. Hola, padrísimo tema, Lucero Saldaña. ¿En dónde viene la ansiedad? Gaby, felicidades, excelente tema. ¿Cuándo saber qué se requiere medicación? O sea, ¿en qué momento saber cuándo se requiere medicación? Son las preguntas que nos están haciendo en este momento, Gaby. Entonces, si quieres, empezamos con Elías, que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre tristeza, depresión y melancolía? La tristeza es una emoción básica que tenemos todo el tiempo, Uh-huh. y la tristeza es un estado temporal, ¿no? Que si dejamos que ocurra, usualmente podemos aprender de qué nos quiere decir la tristeza, y esa tristeza, como es una emoción, es temporal, es pasajera. Se convierte en depresión cuando lo convertimos esa tristeza de manera sostenida en un estado. Ajá. ¿No? Una emoción la sentimos intensamente. Las características de una emoción es que es muy intensa y es temporal. Uh-huh. ¿No? Y así como sube el pico, baja. Ajá. ¿No? Entonces la tristeza es temporal, suele tener un detonante, Ajá. ¿no? Externo, usualmente. La depresión, hay una depresión que es exógena, ¿no? Que viene de los factores externos, de las situaciones que me acontecen, ¿no? Que pueden ser emocionalmente impactantes, y eso me atraviesa emocionalmente y entonces puedo generar una depresión exógena. Hay una depresión endógena que tiene que ver mucho con las fallas orgánicas que tenga alguna persona, alguna condición como el hipotiroidismo, por ejemplo. Puede llegar a desencadenar una depresión endógena por la alteración hormonal que existe ya en el propio sistema endocrino. Okay. Y la melancolía, bueno, y la depresión, como dije, tiene muchísimos síntomas, ¿no? La tristeza es una emoción y se siente de manera temporal e intensa. La depresión tiene muchos síntomas, ¿no? Que ya los hemos mencionado: la anedonia, que es la falta de placer o de disfrute. Un cambio muy drástico, ¿no? Exactamente. El aislamiento, la labilidad emocional, la irritabilidad, incluso puede manifestarse con dolores físicos. Uh-huh. Alteraciones en el estado de atención, de memoria, concentración, etcétera. Y la melancolía es una parte que es una tristeza que viene ya crónica y que ¿Heredada, Gaby? no necesariamente ¿No? heredada, puede Ok. ser condicionada, ¿no? A lo mejor tengo una familia en donde tiende a la melancolía y no necesariamente es que ya porque lo tiene mi mamá, mi papá o todos mis tíos, ya la voy a heredar yo, sino que también influye pues con las condiciones de vida, ¿no? La epigenética que se le conoce, en las formas en las que yo me desarrollo, en las que crezco, en las que estoy conviviendo, y es el famoso goce de la tristeza, la melancolía. Entonces, digamos que tiene mucho que ver también entonces donde yo crezco, los hábitos que me enseñan y lo que yo veo normal y seguro, porque Así ahí es. me hice, ahí crecí. Así es muy importante todo alrededor, ¿no? Incluso, por ejemplo, con los trastornos psicóticos, ¿no? Entiéndase como el de los trastornos psicóticos, el más representativo, la esquizofrenia, que si bien tiene un componente hereditario, ¿no? Lo que detona la enfermedad, aunque haya antecedentes o no hayan antecedentes familiares, es la condición del crecimiento, ¿no? El desarrollo. Es la parte del entorno la que hace ese quiebre esquizofrénico, que se le conoce así, que es el momento o el evento culminante en donde se desarrollan todos los síntomas de la enfermedad. Exacto. Entonces, esperamos, Elías, que se haya contestado, y también aquí me pregunte, bueno, Gaby, ¿en qué momento, cuándo saber que se requiere medicación o acudir al que es psiquiatra? Porque uno como Correcto. psicoterapeuta no lo puede hacer. Por supuesto, el único profesional de la salud mental que está capacitado y que tiene la autoridad, digamos,
para prescribir medicamentos es el psiquiatra, ¿no? Porque pues, tiene la carrera de medicina y entonces es el que está avalado, ¿no? Por la ley para que pueda prescribir medicamentos. Y entonces, bueno, primero desestigmatizar, ¿no? La psiquiatría y la psicología y la psicoterapia, ¿no? O sea, y en el entendido de que el psicólogo está capacitado para, pues, conocer, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, hacer las pruebas psicométricas pertinentes e incluso poder tener una impresión diagnóstica de lo que tiene una persona. El psicoterapeuta pues está formado prácticamente con una metodología específica que tiene diferentes corrientes, ¿no? La psicoanalítica, la gestal, la cognitivo-conductual, la logoterapia, etcétera, en donde usa esa metodología para intervenir de una manera terapéutica la mente y las emociones del paciente, de la persona, para que tenga una mejor calidad de vida o aprenda primero a hacerse responsable de su vida y en función de eso aprenda recursos y herramientas que le puedan construir una estructura emocional mucho más fortalecida, ¿no? Y la psiquiatría pues atiende a todos los trastornos mentales, ¿no? Que precisamente requieren medicación. Que ya son factores más químicos, ¿no? Que es una alteración química, ¿no? O neuroquímica. Y bueno, aquí contestando propiamente la pregunta, cuando están en un proceso de psicoterapia y las herramientas tras un periodo, ¿no? de tiempo en la psicoterapia y las herramientas o los recursos no están siendo suficientes para la persona y el psicoterapeuta se da cuenta que no avanza o que empeora, entonces es una orientación que le manifiesta el psicoterapeuta al paciente que es importante que vaya y reciba una evaluación y porque muy probablemente haya un desbalance neuroquímico y entonces lo que hay que hacer es pues regular ese desbalance, ¿no? Entonces los medicamentos, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, pues van en función de regular ese desbalance bioquímico que existe en el cerebro para regular los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas que se transmiten, ¿no? constantemente para regular el estado de ánimo. Cuando existe un desbalance, pues la persona empieza a tener manifestaciones clínicas o avanzar hacia un trastorno, ¿no? Entonces, también es de desmitificar el tratamiento farmacológico, muchas veces es necesario. Desde mi punto de vista, siempre se requiere una evaluación minuciosa de quién lo requiere y quién no lo requiere, y recordar que los medicamentos en este sentido no curan nada, no curan las enfermedades, simplemente estabilizan los síntomas o los disminuyen. ¿Para qué? Para que la persona a través del proceso de psicoterapia pueda regular esa parte emocional, porque mucha gente cree que el medicamento le va a curar la enfermedad. Entonces tenemos personas que tienen 2, 3, 5, 20 años tomando el ansiolítico o el antidepresivo creyendo que eso lo va a sostener. Y el otro error es que lo utilizan como muleta. Exacto. ¿No? O sea, ya sin eso generan una dependencia psicológica que no está tan bien. Por demás decir que hay ciertos medicamentos que generan dependencia física, pero hay muchos que generan dependencia psicológica y las personas tienden a utilizarlos como muletas o como silla de ruedas para poder seguir sosteniéndose en la vida. Y también hasta la otra parte donde muchas veces ya no quieren acudir al psiquiatra porque piensan que puede haber una dependencia total en el paciente para consumir el medicamento, ¿no? Estarlo consumiendo. Entonces, no quieren porque dicen, no, échale ganas, que solito salga. Sí, es bien fácil, ¿no? Esa falta de empatía hacia decir qué es enfermedad, cuando ya no está en nuestras manos y cuándo dar el siguiente paso al psiquiatra. Exactamente. ¿No? Es muy importante saber en qué momento se sale, ¿no? Del control de la psicoterapia y necesita ese coadyuvante para que regule la parte química sin olvidar la parte emocional, en donde pues obviamente es responsabilidad de cada persona hacerle frente pues a las adversidades de la vida, ¿no? Porque la vida siempre va a tener adversidades. Exacto. Ahora nos dice, mira, te manda a saludar Mónica Hernández. Saludos a la doctora, excelente tema. Gracias, Boni. Maricruz Uribe. Hola, Maricruz, excelente tema también. Mónica dice, ¿hay algún método distinto a los medicamentos para tratar la depresión? Sí, o sea, además de los medicamentos existen muchas otras cosas, ¿no? Como la psicoterapia con sus diferentes ramas.
Existen otras cosas como el arte, ¿no? Hay quien involucra la parte artística para la expresión de las emociones y en función de eso también regresar como reflejo a través de la pintura, de la escultura, de la música, de la escritura, pues cosas que son reflejo de nuestras propias vidas y que no lo podemos ver hasta que lo plasmamos en algo distinto, ¿no? Okay. Como que muchas veces a los niños es el método, ¿no? Claro, ¿no? Porque es la manera en la que pueden expresar mejor sus emociones. En los adultos funciona también muchísimo y hay otra técnica, el neurofeedback, ¿no? Que también trata no solamente la depresión, sino los casos pues de estrés postraumático o de los traumas profundos que vienen de la infancia, ¿no? Exacto. Ramiro Lara, felicidades, doctora Sandra Rico. Echarle ganas no significa nada, exacto, estamos de acuerdo, eso donde lo venden, ¿no? No, y todos lo traemos como muletilla. Échale ganas, bueno, sí, qué padre, ¿no? Ramiro pregunta, ¿en qué momento realmente se puede requerir medicamentos? Es decir, si ya tengo un diagnóstico neuronal, ¿debo de combinar o cómo saber cuál podría ser el balance perfecto? Pues la psicoterapia ayuda, ¿no? Sí, claro, siempre ayuda la psicoterapia porque la psicoterapia, una de las primeras cosas que provee a la persona es autoconocimiento y el autoconocimiento genera control. Y el generar control, la persona se siente en esta posibilidad de conocerse, de percibirse desde fuera y de tener una perspectiva distinta de sí mismo. Cuando tienen un diagnóstico desde esa parte psiquiátrica o neurológica, pues es importante, si hay un desbalance neuroquímico, pues regular ese desbalance con el medicamento, que debo decir que no siempre el primer medicamento con la primera dosis es como lo ideal para la persona, no es que se vaya jugando con las sustancias, pero recordemos que todos poseemos esto que se conoce en medicina funcional como individualidad bioquímica. Esta individualidad bioquímica es que cada cuerpo reacciona diferente a una misma sustancia. Exacto. Entonces, no podemos generalizar, ¿no?, que una sustancia le va a funcionar a toda la gente. Entonces, por eso hay un grupo, ¿no?, de medicamentos que forman el conjunto de los antidepresivos, otro el de los ansiolíticos, el de los antipsicóticos, y entonces para cada persona será una sustancia especial con una dosis especial en donde tiene que regularse, pero siempre bajo vigilancia médica estrecha. Que incluso también ahí es donde mucha gente, por falta de información, se desespera, ¿no? Y ahí es donde dicen, es que ya le cambiaron el medicamento, es que no le cae, es que yo creo que hay que ver a otro doctor, y no hay paciencia para seguir viendo qué medicamento, qué dosis perfecta es la que le queda a cada persona, porque somos únicos. Nadie es igual a otro, aunque sean hermanos. Entonces, tengan paciencia, por favor, si tienen un familiar, un amigo, ¿no? Y echarle ganas no sirve, ¿no? También tenemos aquí a Gaby, muchas gracias, muy clara la respuesta. Leti, compañera, saludos hermosas. Mónica Hernández, gracias por responder, súper claro. Siempre les digo que mi maestra es súper clara y bueno, esos exámenes que nos aplicaba. Saludos a Iris que anda también por ahí. Gracias. Y ahora nos preguntaba Lucero, ¿no? ¿Qué es ansiedad? Pues ansiedad también es una alteración, pues no quiero decir así mental, con ese estigma de es alguien que está loco, ¿no? Pero sí es un conjunto de síntomas que se generan a partir de un estrés mal manejado. Recordemos que la hormona principal del estrés es el cortisol, ¿no? Y que el cortisol tiene 2 momentos en el día en los que tenemos picos, ¿no? Tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, una persona, y sobre todo los que vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, pues tendemos a tener una cantidad de estrés importante en nuestras vidas, que si no aprendemos a desacelerarnos del ritmo del día a día, pues nos cuesta trabajo conciliar el sueño, nos quedamos con ese efecto bicicleta que le llamo yo, de seguir hacia adelante. Y entonces no descansamos. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta que el estrés que tenemos nos está pues sobrepasando? Es porque no tenemos un sueño reparador, ¿no? En segunda, porque nos empezamos a volver un poco más intolerantes a las cotidianidades, ¿no? Como al tráfico, al ruido, a la gente lenta. Entonces todo eso va desorbitando a la persona, ¿no? Ahora, debajo de la ansiedad, ¿no?, y esto es parte pues de la experiencia, debajo de la ansiedad casi siempre hay mucha tristeza.
¿no? Y entonces... Es como un caparazón, ¿no? Exactamente. Entonces, una persona que empieza a tener o a revelar muchos síntomas de ansiedad, debajo, o sea, en la profundidad, ¿no?, de su organismo, hay mucha tristeza no expresada. Pero socialmente nos resulta más fácil lidiar con una persona ansiosa que con una persona triste, ¿no? Porque pues yo estoy ansiosa, tú estás ansiosa, y entonces ya nos encontramos en conjunto y digo, pues no soy la única, ¿no? Pero si estamos tristes, no sabemos qué hacer con otro que está triste, ¿no? Por eso es que este saludo convencional social de cómo estás, bien, y tú también bien, aunque nos estemos muriendo. Y por dentro hay miles de palabras que ninguna es bien. Exactamente, ¿no? Entonces vamos enmascarando esa tristeza y la vamos tapando con muchas cosas que en un primer momento se pueden manifestar como enojo, para tapar la tristeza, y si esto se cronifica, pues empiezan a aparecer las partes de la ansiedad, ¿no? Que en cierto momento, Gaby, son como mecanismos de defensa que nos sirven para hacer más práctica la vida o seguir, pero llegan momentos en que ya no funcionan. Claro, ¿no? Y de ahí se diferencia de la neurosis, ¿no? Porque la neurosis es esta parte de la alteración, pues, del sistema nervioso, en donde es evidente que nuestros recursos y nuestras herramientas, que por lo menos hasta el momento actual de nuestras vidas nos servían para enmascarar los problemas y no enfrentarlos, resultan ya insuficientes. Exacto. ¿No? Y se exime, ¿no?, o se descarta un problema orgánico. Entonces, una de las primeras características, pues, de la neurosis es la queja, ¿no? O sea, hay gente que se queja y se queja y se queja. ¿Quieren saber qué tanta neurosis tiene una persona? Pues vean qué tanto, o escuchen qué tanto se queja. Entre más queja, más neurótico, ¿no? Incluso más responsabilizando al mundo, a todos los demás, y nunca a uno, ¿no? En la queja de no, todo claro, lo que yo llegué enfrente. tarde, ¿no? Porque llovió, porque se me fue la luz, por el tráfico, ¿no? Por lo que sea. O sea, siempre voy a aventar culpas, ¿no? Exacto. Nunca va a ser mi responsabilidad. Y el antídoto precisamente de la culpa es la responsabilidad. Y la responsabilidad, que no se confunda con esto de obligación, ¿no? La responsabilidad es la capacidad que tiene un ser humano para responder por lo que dice, hace, piensa y siente. Hacerse cargo, ¿no? Así es. Y una de las cosas que manejamos en psicoterapia, Gaby, es depresión, mucho miedo al pasado, o mucho recuerdo del pasado, ¿no? Ajá. Ansiedad, miedo al futuro. ¿Sí estoy bien? Es correcto. Y nunca estamos en el aquí y en el ahora. Exacto. O sucede. Entonces son como puntos importantes desde la psicoterapia, autoconocimiento, y esta manera de identificar qué tanto estoy viviendo en el pasado y no estoy en mi aquí y en mi ahora, como tengo tanto miedo del futuro que caigo en una ansiedad. Exacto. Como dices, la depresión es mucho miedo y mucho arrastre del pasado. Es como ir en un viaje, ¿no?, en la carretera con un paisaje precioso, y constantemente voy viendo el retrovisor, ¿no?, o los espejos laterales. Voy viendo hacia atrás, y si bien puedo percatarme si alguien me viene siguiendo o está pasando algo, pero si constantemente voy viendo hacia atrás, además de que no disfruto el paisaje, puedo chocar o accidentarme porque no estoy en este momento presente. Y cuando hay en la ansiedad esta predisposición, ¿no?, hacia el futuro, o miedo al futuro, y que la gente se anticipa, ¿no?, a todo lo malo que puede pasar, porque lo crea, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, y además porque somos impresionantemente buenos para generar fantasías catastróficas a futuro, impresionante. Que normalmente ninguna se cumple. Casi ninguna se cumple, ¿no? Y entonces y ya quiero llegar rápido, ¿no? Voy en el mismo auto, pero ahí ya quiero llegar rápido, y tampoco me voy dando cuenta de qué hay en este momento, y porque ya quiero llegar. No disfruto el proceso. Por eso es que se le ha dado, desde una parte, digamos, romántica, ¿no?, el concepto de presente, ¿no?, al momento de aquí y ahora, que también se le concede a un regalo, ¿no? O sea, te traje un presente, ¿no? Pero para que yo pueda recibir ese presente, ese regalo, yo necesito tener las manos libres del pasado y libres del futuro. Ay, qué ¿no? bonito. Por eso es que puedo recibir ese presente. Sí se oye romántico, pero muy real, ¿no? Sí, claro. Y muy didáctico, como para llevárnoslo. Ok, aquí dice Ramiro Lara, gracias, muy claro. Leticia Cordero, hola Leti, saludos, nos manda a saludar. Y en psicoterapia o en la terapia, Gaby, ¿cómo te puedes dar tu cuenta cuando ya lo mandas? O sea, ¿cuál es el avance que tienen para salir de una tristeza o de una situación o mandarlo al psiquiatra? Cuando el psicoterapeuta también se da cuenta que la persona está como en un bucle,
Ok. No es que esté hablando de lo mismo, es que está sintiendo lo mismo. Okay. Y que por mucho esfuerzo que hace para salir de esa situación, como una arena movediza, lo succiona y lo vuelve hacia adentro, ¿no? Y esta lucha, porque la lucha primera es la interna, ¿no? Es una lucha entre mi pensar y mi sentir, y eso va a afectar mi actuar. Si yo no me puedo mover y me empiezo a paralizar para avanzar, o para resolver lo que sucedió en mi pasado y me está desgastando, ¿no? Entonces es necesario que consulte con el psiquiatra para ver una posibilidad de un balance químico. Y además de el psiquiatra, seguir con la terapia, porque el medicamento al momento de regular va a permitirle a la persona disminuir los síntomas, pero mantenerlo en un estado de darse cuenta, que le permita seguir con el proceso de psicoterapia para que pueda resolver todo lo que tiene pendiente o mal resuelto. Ahora, muchas veces la gente te habla, pero empieza a hablar por la familia, ¿no? O sea, si tiene un adolescente en depresión y ya lo ve como una enfermedad que les da miedo que se puedan llegar a suicidar, pero muchas veces es también adultos. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere ir ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al doctor? Se niega y dice, yo estoy bien, pero lo están viendo deprimido, lo están viendo que ya no hace lo mismo que antes, que sus amistades se empieza a aislar, ¿no? No empieza a comer bien. ¿Qué recomendación puede haber ahí? Porque yo creo que sí debe de ser muy frustrante, y yo he tenido muchas llamadas así de quiero que vaya, pero ¿cómo lo hago para llevarlo? Y está deprimido. ¿Ahí qué consejo hay? Ahí una de las cosas importantes que yo siempre rescato y lo pongo como prioridad, e incluso en la parte neuroeducativa o psicoeducativa, que es importante informar a los familiares, ¿no? O a las personas cercanas afectivamente a la persona, que es importante las formas. Para mí son muy importantes las formas. ¿A qué me refiero con las formas? Las formas de decir, las formas de acercarse, las formas de comunicar, porque dependiendo de la forma es como la persona va a recibir el mensaje. Okay. Si yo llego de una manera no respetuosa con la persona y empiezo a decirle, es que tienes que hacerme caso porque estás muy mal y te puedes morir, está hablando más mi desesperación y mi miedo que mis ganas de ayudarle. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que este acercamiento sea progresivo, respetuoso, que siempre haya este contexto de decir, me acerco a ti y lo que te voy a decir te lo digo con todo el respeto y con todo el amor del mundo, porque me interesa lo que te pasa. Y yo desde afuera puedo mirarte de esta manera. Antes hacías esto, ahora haces esto otro. No te quiero obligar, porque no estoy para obligarte ni para empujarte a raíz de mis necesidades. Pero lo que sí quiero es que, ¿qué te parece si lo intentas, si lo pruebas, a ver qué te parece, solamente como un experimento? Y la gente usualmente puede recibirlo bien. Exacto. ¿No? Es decir, y estoy aquí para escucharte y que realmente sea verdadero, ¿no? O sea, que la gente no se acerque nada más por el morbo de ¿y qué le pasó? ¿Y desde cuándo está así? ¿No? Sino con esta genuina gana de ayudar y decir, porque me interesa lo que te está pasando. Yo no te lo puedo resolver, pero lo que sí puedo hacer por ti y lo que siento responsabilidad de hacer por ti es de manifestar de que hay una alternativa. Porque muchas personas, y hablo específicamente de los adolescentes que tienen ganas de morirse, ¿no? Y que buscan el suicidio como último recurso. Y último recurso no porque realmente quieran terminar literalmente con su vida, sino porque quieren terminar con la forma de vida que están llevando y que no encuentran otra manera sino suspender, ¿no? Para dejar de sentir, ¿no? Porque en la muerte encuentran, por lo menos en la forma racional, una forma de no seguir sufriendo. Entonces es muy importante la forma en la que se acerquen para saber que hay una alternativa, que a lo mejor tú no estás viendo, que yo sí, pero que te quiero facilitar. Digamos que se fijen más en su familiar, el adolescente, ¿no? Para tener más claro que la empatía es importante, que el mensaje que estoy dando y que a lo mejor luego vuelvo a insistir sea modulado desde que le llegue. ¿Sabes a qué me sonó mucho? Como una intervención en crisis, que se hace desde el amor, desde el corazón, desde tú me preocupas y vamos a hacerlo, vamos a movernos, no perdemos nada, ¿no? Para llegar a un convencimiento. Porque mucha gente, pues sí, las mamás somos muy así desde la desesperación, ¿no? Desde mi desesperación o desde me preocupa y lo tienes que hacer, ¿no? Como un mandato. Ahora que te preguntaba para el tema y todo, hablábamos también del suicidio.
¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Porque a mí la verdad, nada más una vez me llegó una abuelita con adolescente que se había suicidado su nieta y que la hermanita estaba intentando. Yo la referí directamente al psiquiatra porque había una enfermedad en la señora que era la cuidadora principal, Okay. ¿no? Pues sí, de depresión. Entonces yo la referí al psiquiatra. No, la verdad es que no me creí capaz, ¿no? De una evaluación así, con una historia así. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia en el suicidio? ¿Es más en adolescentes? Ahorita los tiempos han cambiado, los niños cristal o los chavos cristal, ¿no? Los jóvenes son diferentes, hay muchos miedos. Sí, bueno, la verdad es que sobre todo en los últimos años, y hablo de los últimos 4 o 5 años, ha incrementado muchísimo la incidencia de personas que se suicidan y los que quieren y lo intentan, ¿no? Ajá. Y también los que han tenido pensamientos de muerte, ¿no? De qué pasaría si yo ya no estuviera aquí. Es muy frecuente en adolescentes, en adultos jóvenes, y de entre los adolescentes y los adultos jóvenes es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Que por lo menos lo intentan. ¿Por qué? Porque no hay una forma de vida que les permita vivir una realidad distinta, que les ajuste, sobre todo porque vivimos en una era, me parece a mí, deshumanizada, en donde todos estamos usando el celular o estamos usando la tablet o estamos inmersos en la pantalla, en el trabajo, en donde sea, y ya no tenemos este contacto de persona a persona y nos deshumaniza, ¿no? Y entonces, y de hecho las noticias que pueden sacar, ¿no? De ITA y los muertos y esto, y entonces nos vamos acostumbrando a eso y lo vamos normalizando, ¿no? Y que a mí no me gusta utilizar en mi trabajo la palabra normal porque se refiere de una forma indiscriminada al promedio y no al punto de función óptima. Pero es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente en mujeres que han sido víctimas de violencia, de abuso sexual, de violaciones, de una serie de vejaciones importantes y que no encuentran una salida diferente, ¿no? Porque es una situación que les rompe la vida y que por mucho que se trate de reparar el daño jamás va a suceder al 100%. Los jóvenes que no son incorporados a sus familias y que crecen y se desarrollan solos, ¿no? Nunca les preguntan cómo se sienten, qué les pasa, simplemente los traen bajo la lupa y las calificaciones y el 10 y quiero la perfección o no sirves, y todos estos introyectos que son etiquetas que lesionan la autoestima de una persona. Uno puede lesionar la autoestima de un niño, de un adolescente en 5 segundos, pero para que se restaure va a requerir años de terapia, y eso si quiere y si se da cuenta que la terapia funciona, ¿no? Porque también traemos esta situación social de que la terapia es para locos, ¿no? O para débiles. Sí, la otra vez hablábamos de eso y la verdad es que yo estoy muy casada con que la terapia debe de ser como parte de la canasta básica, ¿no? Así. Y que ya afortunadamente tenemos muchas instituciones que ya los precios son diferentes, ¿no? Sí están dentro del alcance y hay fundaciones. Entonces, de verdad no lo echen a saco roto, acudan, sepan lo que es un autoconocimiento, actualícense, porque a nuestros niños de hoy les hace una falta tremenda porque no nos enseñan las emociones, no nos enseñan qué es tristeza, qué es melancolía, en qué momento ya pido ayuda en una depresión, la ansiedad, ¿no? Todo lo que es, porque hay gente que también dice, es que estoy muy estresado y tengo ansiedad, pero yo entiendo la ansiedad como enfermedad ya cuando hay ataques, ¿no? Ya cuando sientes este miedo que te vas a morir en ese momento, sientes el corazón que te palpita, sube tu presión, no te paralizas, entonces son otros también etapas, ¿no, Gaby? Sí, claro, la ansiedad tiene muchísimas vertientes, ¿no? Y como trastorno, pues bueno, hay ansiedad generalizada, están las fobias dentro de la ansiedad, están los ataques de pánico que ahora cada vez son más frecuentes, esta sensación de parálisis, ¿no? En donde la persona puede sentir una restricción importante en la respiración, el dolor en el pecho, la sensación inminente de muerte. Claro que descartando una enfermedad, ¿no? O sea, una situación orgánica, pues hay que darle mucha atención a la ansiedad, ¿no? Porque quiere decir que esto es la cúspide de algo que no se ha tratado durante años. Exacto. Y que pues al tolerarlo, pues la persona cree que lo va sobrellevando. Pero pues siempre el estrés, la ansiedad, la depresión, o sea, o las emociones básicas, si no se atienden
¿no? Por la propia persona, pues van buscando una salida. Y una de las salidas últimas que tiene el organismo en su inmensa sabiduría es las salidas físicas, ¿no? A través de enfermedades, a través de síntomas o a través de estos episodios, ¿no? Yo creo que, y yo uso mucho una frase que es la de parálisis por análisis, ¿no? Está la gente dándole vueltas en el pensamiento, y esto es propiamente para la ansiedad, le dan vueltas y vueltas a la misma situación, y de cómo le hago, pero sin llegar realmente a una solución de cómo le hago. Eso genera unos dolores de cabeza impresionantes y una ansiedad porque sube el nivel de estrés. Sí, porque estamos Muchísimo. en donde mismo, ¿no? Dándole vuelta a donde mismo. Así es. La recomendación para una ansiedad es directamente la psicoterapia o una persona cuando se da cuenta. Por ejemplo, a mí en un tiempo en mi vida me percaté que cuando me callaban más las cosas, no quería ser prudente, empezaba yo con ansiedad y dije, no, mi naturaleza es hablar y decirlo, ¿no? Y sacar lo que traigo dentro porque mi cuerpo se va a enfermar. Pero cómo también llevar a la gente a manejar tanto una depresión o una tristeza en un acontecimiento, como darse cuenta que hay un estrés y una ansiedad minoritaria, digamos. Sí, una de las recomendaciones, claro que siempre es la psicoterapia, porque a través de la psicoterapia van a encontrar herramientas, ¿no? O recursos para darle cauce a esa ansiedad y ponerlo fuera del cuerpo. Yo le llamo, pues sacarlo del sistema, ¿no? De mi sistema de adentro. Ponerlo afuera. ¿no? Y una vez que lo pongo afuera, lo puedo armar. Yo les doy este ejemplo a mis pacientes con mucha frecuencia de que la ansiedad, la depresión, todo lo que traemos como conflicto emocional es un rompecabezas, ¿no? Entonces compramos un rompecabezas, abrimos la caja, sacamos las piezas, ¿no? Las ponemos fuera de nosotros, armamos ese rompecabezas y ya que lo tenemos armado, entonces incorporamos la imagen a nivel mental y a nivel emocional. Lo mismo se hace con los conflictos emocionales. Hay primero que ponerlos fuera. A lo mejor no los ponemos fuera en orden, sino es como vomitar, ¿no? A través de la comunicación verbal, a través de las manifestaciones artísticas como el dibujo, lo que conté, ponerlo fuera, con la facilitación del terapeuta, armar ese rompecabezas, desenredar todo ese conflicto y después volverlo a incorporar de una manera distinta, y eso es darle un significado diferente. Exacto, ya es verse, ¿no? A distancia. Así es. Y saber lo que es tuyo y lo que quieres para ti, para vivir más sanamente, digamos. Sí, claro, no se trata de elegir lo bueno o lo más fácil, sino lo mejor, ¿no? Gaby, ¿una depresión o una ansiedad tiene que ver con mi historia de vida? Claro. ¿Siempre? Claro. ¿O puede ser también hereditaria? Muy bajo es hereditario, muy bajo. Casi nada, o sea, lo hereditario nos condiciona, pero no nos define. Exacto. ¿Qué nos puede definir? El crecimiento y el desarrollo, las condiciones en las que estamos creciendo. Yo creo firmemente que todos de niños somos víctimas de nuestras circunstancias, de niños. Todos somos víctimas porque ningún niño, ninguna niña elige vivir mal. ¿no? Ningún niño, ninguna niña elige vivir en esas heridas. No nace con eso. No nace con eso, ¿no? Entonces, pero somos víctimas de las circunstancias porque somos niños. Conforme vamos creciendo y nos convertimos en adultos, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en responsables de esa circunstancia. De ya viví esto, ya me pasó, ya me hicieron tal, ahora, ¿qué decido hacer con esto que me pasó? Quiero sanarlo, quiero resignificarlo. ¿Por qué? Porque yo me merezco tener una construcción emocional diferente, una construcción emocional lo suficientemente fuerte para que me sostenga en la vida, porque la vida siempre va a tener adversidades. Siempre. Y yo puedo llegar a la vida predispuesta o preparada. Y esa es una elección. El ser humano no va a perder jamás la capacidad de elegir qué es lo que quiere. Exacto. Es una libertad elegir, o sea, yo por eso amo la logo. Todas las palabras que dijiste tienen que ver con los 5 pilares. Exacto. Entonces, padrísimo, nos quedan 5 minutitos. Gracias, Iván. Guadalupe Lara Ramos, excelente información. Gracias, Leticia. Hola, Leti. La verdad es que yo creo, Gaby, que bueno, no, estoy firmemente segura que la falta de información, el buscar no alternativas, porque ya las tenemos a la vuelta de la esquina, ya sea en libros, ya sea en audios, ya sea en cuestiones de verlos hasta en el celular, escuchar qué es una depresión, qué es una ansiedad, ¿no? En qué momento podemos ayudar a alguien, cómo ayudar a alguien y cómo ayudarnos nosotros, porque el autoconocimiento a mí se me hace, la verdad, el pilar de todo
ya que desde ahí podemos saber cómo están nuestras emociones, nuestra historia de vida, ¿no? Quiénes somos y desde la forma responsable saber quiénes queremos ser, porque hay mucha gente que se la pasa culpando a los padres o a su infancia, Sí, ¿no? sí. Y eso ya no se vale. No echarle la culpa. Puede ser que por ignorancia, por impericia, por falta de recursos, los padres pues hayan decidido hacer lo que querían en ese momento, lo que sabían en ese momento, ¿no? Pues ahora de adulta yo soy responsable de qué pasó conmigo con esa infancia, ¿no? O sea, no le voy a depositar esa responsabilidad o esa culpa a mi mamá o a mi papá, porque si bien lo hicieron por lo que sea, a mí de nada me sirve, constructivamente hablando, echarles la culpa, porque eso no me regenera, eso no me sana, simplemente me ahorca y me ata, ¿no? Y por eso es importante el tema del perdón. No es fácil perdonar a una persona, ¿no? Porque perdonar a una persona significa no recordarle el daño que me hizo, a propósito o no. No se vale utilizar ese daño que me hizo como arma en contra de esa persona, nunca. Y el perdón no es que la otra persona se merezca vivir libre de eso, sino que yo no me merezco vivir atada a ese pasado, y ni a esa circunstancia. Que no quiere decir olvidar, que ya también vamos a tener el tema del perdón porque es sumamente importante. Bueno, yo les quiero agradecer, y bueno, primero a ti, Gaby, porque la verdad es que sigues siendo la misma mujer que enseña, que se actualiza, y para mí es muy significativa, Gaby, y para muchas de nosotras, Iris, Leti, ¿no? La queremos muchísimo y le agradecemos mucho sus enseñanzas, su aprendizaje, su actualizarse para actualizarnos, ¿no? Y la información que da, a mí se me hace de verdad sumamente importante que nos informemos, que escuchemos, que preguntemos, ¿no? Porque ya ahora sí no se vale vivir en la ignorancia, ya ese tiempo ya pasó. Así es. Se puede vivir en la ignorancia, pero por elección. Decía Séneca que la peor esclavitud es la voluntaria. Bueno, sí, también eso es una elección, tienes toda la razón. Y bueno, yo nada más les quiero recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes, que es Logoterapia. Y les dejo mi teléfono para cualquier duda, para cualquier pregunta, ¿no? Un tema que me quieran hacer saber. Tenemos muchos temas que ya tengo pendientes porque entre más platicamos, más sale. Ahorita ya salió del perdón, la nutrición, las emociones que nos comemos, pero les doy mi teléfono. Es el 55 54 12 19 91. Se los vuelvo a repetir, es el 55 54 12 19 91. Y también da tu teléfono, Gaby, porque se me hace muy importante. Gaby está más al norte de la ciudad, está por la Basílica de Guadalupe, tiene su consultorio. Da tus redes también. Claro que sí. A ver, mi teléfono para el WhatsApp normalmente es el 55 78 28 57 83. Sí, se los vuelves a repetir. Se lo repito, 55 78 28 57 83. Y las redes, en Facebook me encuentran como doctora Gabriela Vázquez, en Instagram me encuentran como doctora Gavishbas y en Twitter también como doctora Gavishbas. Sí, y mi maestra es muy famosa, ella ha salido en tele y todo, así que búsquenla. Y bueno, repliquen por favor este programa, se los pido, es mucha información muy, muy buena, muy significativa e importante que todos debemos de tener y educar a nuestros hijos en emociones, no se les olviden. Y gracias Iván, gracias Pepe, gracias a todo mundo que nos siguió aquí en las redes, Lupita, Leti, Ramiro, Moni, Leti, Gaby, Sandy, Mónica, Maricruz, Gaby, todos, Lucero, todos, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Vivir con Sentido. Gracias y bonita noche. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bye bye. Producciones Switch Podcaster. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Para encontrar más información, síguenos en @logoterapia en todas las redes sociales. Te esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche.